Pues este es una mesa más dentro del coloquio de la música afroantillana en México. Nos acompaña el doctor Rafael Figueroa, nos acompaña Carmelo Abraham de Ensamble Ácido, nos acompaña Nacho Gómez de Orquesta Calavera y nos acompaña también ¿Oscar qué es? Oscar Pineda. Oscar Pineda. Pues bienvenidos. El propósito de esta mesa es pues que nos compartan sus experiencias en la realización de estas producciones. Ambas orquestas, para quienes miren esto, tanto Ensamble Ácido como la Orquesta Calavera o Calavera Orquesta, realizaron su producción discográfica pues en tiempos de pandemia y están estrenando discos cuando en realidad se contrajo toda la actividad en todos los sentidos, en cuanto a presentaciones, en cuanto a producciones nuevas. No se presentaron muchas durante este tiempo de pandemia, y hablo en el ámbito general, en el ámbito internacional. Y aquí dos orquestas mexicanas, pues gratamente nos sorprenden con la presentación de sus producciones discográficas. Quisiera ceder la palabra a Rafael Figueroa para arrancar formalmente con esto. Sí, Gracias. obviamente es un motivo de regocijo esto de que aún en momentos tan difíciles se pueda hacer, ¿no? En otras sesiones hemos visto que a lo mejor la pandemia de repente en alguno de nosotros sacó lo mejor, ¿no? Y o cuando menos las ganas de hacer algo, aunque el campo de la música, digamos, sabrosona en este país, bueno, me imagino que en muchos lados del mundo, pues básicamente se cerró, colapsó, ¿no? O sea, no había lugares donde tocar, no había nada, pero pues la creatividad y el talento ahí están. Entonces pues mucha gente, fuimos testigos que siguieron trabajando aún en la pandemia, pues, ¿no? Claro, trabajando en cómo se podía y en lo que se podía. Y entonces se nos hace muy interesante y muy, pues, alentador que aún en estos tiempos tan difíciles ustedes se hayan, pues, dado a la tarea de, pues, de todo, realizar todo el trabajo, que de eso queremos platicar ahora, que sea necesario para sacar un disco, pues, ¿no? O sea, y además también habría que platicar de eso, un disco físico, ¿no? O sea, un disco que se puede tocar y no nada más son unos cuantos tracks en alguna plataforma, ¿no? Que también me imagino que para allá va la industria, pero pues por lo pronto todavía sacar el disco tiene un significado. Entonces, primero nos gustaría saber de parte de ustedes, y hable el que considere que quiere hablar, ¿cuál fue la motivación? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la idea de sacar un disco y sobre todo en estos momentos, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, pues igual nosotros con Calavera pues veníamos de un proyecto eh, que igual no sé si lo conozcan, que se llama Goleada Orquesta, que fue el proyecto que estuvo antes de Calavera. Y más bien también por cuestiones de la pandemia fue un proyecto que, por lo mismo de lo que comentas de toda la ausencia de trabajo que hubo y todo esto, falta de comunicación también, pues se desintegró ese proyecto, ¿no? Y justo nosotros teníamos la idea de pues crear pues de hacer rolas, ¿no? De hacer un disco ya propio, original, de salsa mexicana. Y, y pues más bien como que todo se fue dando. Empezamos a platicar con Nacho, después de que se desintegró Goliat, con Nacho y con Uciel y con Álvaro, que son los otros dos integrantes, que es el trompetista y el conguero de Calavera. Pues justo esto, ¿no? Empezar a realizar un sueño que tenemos desde hace años, de, de tener nuestra orquesta de salsa en primera y además de hacer rolas originales, ¿no? Y pues justo como estaba todo pausado, estaba todo como en incertidumbre, justo como se llama el primer disco de Calavera, pues estuvimos platicando y digo, afortunadamente Nacho cuenta con un estudio y que se facilita un poco más toda esta situación para poder realizar
pues este proyecto, ¿no? Entonces, platicándolo, Nacho ya contaba con temas, digamos que lo único que faltaba era, pues, tomar la decisión, ¿no? Porque al ser nosotros cuatro, era como es trompeta, trombón y ellos percusiones, eh, ya teníamos, podemos grabarlo entre todos, solo nos faltaría la armonía y el bajo, ¿no? Para, no necesitamos más gente, digamos, ¿no? Entonces decidimos por lo mismo de, entre nosotros, como somos pocos, entre nosotros podíamos ir al estudio y ser pocas personas y no a grabar más esta cuestión de la pandemia. Entonces, pues creo que de ahí surgió, ¿no? Y creo que como que todo se fue, todas las cosas se fueron como dando, digamos, ¿no? Para lo que nosotros queríamos lograr, que era grabar, teniendo ya las rolas, ¿no? Teniendo a la gente, ¿no? Teniendo todo. Lo único que quedaba era pues irnos al estudio y poner manos a la obra, ¿no? No sé si Nacho quiera ahí como comentar algo. Sí, mira, sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y todo, por permitirnos estar aquí todos aquí charlando, que son pocos espacios que hay en México para hacer esto, ¿no? Poder platicar de esto. Y bueno, te comento, pues sí, como dice Oscar, así fue como sucedió, fue que se desintegró la orquesta anterior y pues decidimos emprender esto. Pero yo recuerdo que cuando empezamos a grabar, cité a Uciel, al conguero, y entre él y yo, entonces me acuerdo que estábamos ensayando y para grabar, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Te estoy ensayando como 3 horas. Le dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a grabar ya. Entonces decidimos mejor empezar a grabar, como ya tenemos todos los arreglos escritos. Entonces, así fue como empezó. Primero pensábamos ensayar, ¿no? En algún momento intenté ver cómo la manera que pudiéramos ensayar y grabar, pues primero ensayar y luego grabar, y después ya, pues decidimos empezar y fue como empezó a caminar todo mucho más rápido. Empezamos a grabar las bases, percusiones, bajos. Fue un poco complejo porque el pianista venía desde Aguascalientes, entonces sí, eso sí fue un tema un poco complicado, pero en cuanto a la preproducción, vamos, a la composición de los temas, en mi caso, bueno, yo estudié composición en la UNAM, me gradué en 2013, entonces ya tiene pues ya 10 años. Y bueno, como la vida en México es un poco complicada para la composición, pues yo me he dedicado más a dar clases y otras cosas, pero ahorita que llegó la pandemia, pues sí me puse pues a crear, ¿no? Solito empezó como a correr las ideas y pues fue que surgió todo este primer disco de Calavera con los compañeros y todo, y fue que decidimos hacer el disco, ¿no? Pero sí ves ahora sí que yo vengo de la escuela clásica, de toda esta escuela igual que Eric, ¿no? Igual que Eric de ensamble ácido también, ¿no? Que ahorita está en España, me parece, ¿no? También Eric estudió música clásica, ¿no? Me parece también. Entonces, somos gente que quizás tenemos esa curiosidad de que nos encanta este género y pues al final es un género que también se presta a componerse de acuerdo también a estas bases clásicas, ¿no? A toda esta música de Stravinsky, Shostakovich, todo esto se puede mezclar, ¿no? En esta música, o no sé, o revueltas, ¿no? Silvestre Revueltas, muchos mexicanos, ¿no? También en México que han hecho música muy contemporánea, ¿no? También, ¿no? Del siglo XX, y todo eso también es algo que ha influido también en esta música, en Calavera Orquesta, y pues al final ahí pues ahora sí que a regañadientes logramos ahí sacar el disco a finales del año pasado. Pero sí fue un trabajo muy arduo y sobre todo los compañeros que le dedicaron mucho tiempo a esto, ¿no? Y Carmelo, así en este plan de la situación, del contexto, de cómo sucedió, ¿nos puedes platicar del disco de Ensamble Ácido? No te escuchamos. Está apagado el micrófono. Ya, Ahí está. creo que ya, ¿no? Ya. Sí. Antes que nada, un saludo a todos, Leo, Rafa, Nacho, Oscar. Espero que se encuentren bien. Todo esto ha sido bastante difícil, pero creo que ya vamos de salida, ¿no? Y bueno, pues respecto al disco, cuando inició la pandemia, esto surgió porque creo que fue al revés. Nosotros aprovechamos el encierro que tuvimos por pandemia para poder empezar a
a producir música propia. Ya teníamos la inquietud, pero en realidad por el hecho de trabajo, en la misma música, pues no se dedica uno más que a los covers, ¿no? Porque al final es lo que la gente pues quiere escuchar. Pero a raíz del encierro surge una situación ahí. La cantante de ensamble y yo somos trabajadores de la salud. Entonces empieza la pandemia, hay un descontrol en los hospitales y de ahí surge la primera canción que se llama No Paran, por ahí. Échenle una buscadita en YouTube, en las redes, y pues habla totalmente de cómo vive un personal de salud esta situación de la pandemia. Eso fue lo primero, sin la intención de generar un disco completo. Pero creo que pues nos fue bien con ese tema, nos gustó bastante meternos a grabar a todos y pues decidimos de ahí que si íbamos a estar encerrados, pues íbamos a aprovechar el tiempo y se empezaron a generar los demás temas. Ahorita a finales de este mes ya está haciendo el tiraje y pues ya sale en físico esa producción y por cierto se los vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes 4 Gracias. pues para que ahí le echen un oído crítico y pues digo, yo creo que es importante esto de compartir, como ustedes bien lo dicen, el hecho de hacerle llegar, por ejemplo, a Nacho, a Oscar, a Uciel, o sea, toda la banda, un disco en físico, a veces aquí en México creo que lo podríamos tomar de una manera un poco, pues no sé, rara por decir, o sea, no se estila eso, pero bueno, es por cuestión con fines de compartir. Creo que eso es bien importante, más ahora que somos, pues orquestas jóvenes, ¿no? Bueno, ya no soy tan joven, pero pues en la cuestión musical somos orquestas jóvenes y creo que tenemos que unirnos para compartir y para hacer de esto pues una amalgama, porque ya las orquestas que nos dieron ese inicio, como ya sabemos, la libertad, pero ya son cuestiones ya muy pasadas. Entonces yo digo, ¿por qué no unirnos y hacer una amalgama de orquestas jóvenes, pues que tenemos ganas de trabajar y de hacer de esto, pues la salsa nueva, mexicana? Bueno, y eso nos lleva a la segunda parte, que yo creo que es importante, digamos, yendo más o menos por partes. Ya lo mencionaron, pero sí me gustaría que hicieran un poquito más de énfasis, por ejemplo, en las composiciones son todas de ustedes, quienes intervinieron como compositores y después como arreglistas, pues, ¿no? ¿Cuál es me imagino que también por la pandemia no se vieron la necesidad de incluir ahí uno, dos o tres covers en el disco como normalmente se hace, sino que pues, les dio la libertad de tomar decisiones sin pensar en en lo que le llamamos la dictadura del hueso, ¿no? ¿Quieren hablar de esto? O sea, de todas las composiciones del disco, ¿cuántas son, digamos, originales de ustedes? ¿Recurrieron a otros compositores cercanos, etcétera? ¿Y quién realizó los arreglos y cuál fue el proceso? Calavera, sí. Pues, Ignacio. pues en nuestro caso, pues yo soy el autor de los temas y de los arreglos. Como te comentaba, Rafa, Leo, pues yo me estudié eso, estudié composición y pues al final pues aprendí ahí en la escuela a escribir la música y bueno, escribir la música es más fácil que, como tú, Rafa, que es que has escrito muchos libros, al final lo escrito nunca se borra, ¿no? Siempre estará ahí. Entonces, pues yo tengo esa escuela de escribir todo. Me dicen en la orquesta que la música que tocamos es como música de cámara, ¿no? Como hacer música de cámara para salsa, ¿no? Porque pues todo está escrito, ¿no? Todo, no hay, ahora sí que no hay, no les dejo un chance ahí de que, oye, pues que métele ya, más bien hay que quitarle, ¿no? Entonces, pero bueno, yo tengo esa escuela, yo traigo esa escuela, pues así aprendí en la universidad y pues eso surgió, el disco completo, los temas, los escribía durante la pandemia, y los escogimos ahí, de los que había escrito, escogimos entre todos, de los 4, escogimos los temas que pensábamos que eran, pues, más correctos para este primer disco, quizás, y y así fue como surgió, pero sí, en realidad
así fue y empezamos a grabar en el estudio. De hecho, Ensamble creo, alguna vez fue al estudio hace años, porque hubo un tiempo que estuve haciendo grabaciones también ahí de en vivo, y el Ensamble estuvo ahí, me acuerdo ahí, que fueron a echar ahí, ya hace un tiempo, también ya tiene su historia, Ensamble Ácido, y de hecho siempre pues sabemos que son de las orquestas que vienen con nosotros, igual que Irawo, que Capsicum, que vienen ahí en esta generación, ¿no? De jóvenes que estamos pues intentando impulsar esto, ¿no? Carmelo, en el caso de ustedes. Sí, así es. Sí, sí, Nacho, ahí, por ahí, Ensamble alguna vez cayó por allá por Nago, pero Exacto. bueno, yo no estaba en ese tiempo. Bueno, es igual como con Goliat, ¿no? Que se hacen y se deshacen y bueno, al final quedamos los que debemos estar. Y bueno, los temas, algunos son de composición míos, algunos, por ahí La hija del tambor, bueno, ahí bien, todo viene en el disco de Rocío, la cantante, y algunos son de Eric, el antiguo pianista, que ahora se fue, se ganó una beca para España, fantástico para él, pero nos dejó, pues, Le vaya bien. claudicando aquí y batallando con eso, pero sí, los temas son de los integrantes totalmente de la orquesta, y decidimos que por la cuestión de que el pianista iba a irse a España, él estaba haciendo los arreglos de todos los temas, pero no le iba a dar tiempo por la cuestión de que se tenía que ir. Entonces decidimos que algunos arreglos, en este caso son 3 arreglos, son de Diego Gómez, es un pianista por acá que estuvo algún tiempo con Contraste, y bueno, por ahí todavía sigue trabajando, pero pues es un pianista que tiene bagaje en la salsa mexicana, entonces decidimos que tuviera ese también, esa esencia, ¿no? De alguien que tuviera, pues, lo que es la salsa, digamos que aquí en la ciudad. Entonces no es alguien, en este caso como Nacho, que él dice que es clásico, y Eric, o sea, ven, creo que la música un poco diferente, más contemporánea, y que eso es muy bueno, porque algunos temas de nosotros tienen algunas situaciones ahí muy, muy buenas en cuestión de arreglo, pero sí es un poco diferente a la cuestión así muy tradicional de lo que es la salsa como tal. Y bueno, nada, los temas de nosotros y algunos arreglos de otras personas, pero pues así es como lo trabajamos. Y bueno, y ahora nos lleva, ya, a mí sí me interesa mucho siempre conocer como el trabajo ya en el estudio, pues, ¿no? Ya Calavera nos ha dicho algunas de las cosas que más o menos el proceso como sucedió, y sobre todo que luego, pues, desgraciadamente en esta música, los músicos, digamos, los músicos de filas, los que no están al frente del proyecto, a veces son medio reticentes a participar en ciertas cosas, y más cuando no hay lana, digo, eso, digámoslo con todas las letras que significa, pero ¿cómo fue el proceso así ya de la grabación en sí? O sea, ¿cómo fue? Yo ahorita Ignacio nos dijo que pues así como que ya que estamos aquí, pues de una vez vamos a grabar, ¿no? Las bases, pues, ¿no? Y se comenzó, y hasta cuándo decidieron que ya, sí, ya esta era la cerecita del pastel y ya está, ya vámonos a producir pues a sacar los ejemplares, ¿no? ¿Pueden abundar en esto? Pues, pues yo podría comentar, o sea, un poco después de esta situación que comenta Nacho, de que cuando decidieron entre ellos que teníamos pensado primero ensayar y luego pues grabar el disco para no perder tanto tiempo, ¿no? En el estudio, o sea, como ya tener una idea clara de lo que íbamos a tocar, ¿no? Porque digamos, si llegamos así con las partituras y luego, así como lo describe Nacho, no son rolas tan fáciles, ¿no? Hay que asimilarles un poco pues también la clave y el arreglo se debe de asimilar, ¿no? El sabor, digamos, ¿no? Entonces por eso buscábamos el ensayo. Pero bueno, después de que sucedió esto que ellos ensayaron y que se dieron cuenta que mejor pues había que grabarlo, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido porque también como estábamos en una etapa donde pues los ensayos se complicaban un poco porque las salas estaban, pues son pequeñas, ¿no? Y pues, ensayar una orquesta de salsa de 12 elementos pues se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer eso y despuesito, pues al ser yo el trombonista, pues yo grabé ambos trombones, después con el trompetista que grabó las 2 trompetas, digamos que en la mayoría de las rolas, las primeras que grabamos, los 2 trombones, las 2 trompetas y las percusiones están grabadas nada más por nosotros 4, ¿no?
de ahí nada más invitó después al pianista y al bajista, ¿no? Digo, fue un poco complicado porque como dice Nacho, el pianista es de Aguascalientes, entonces teníamos que como concordar sus fechas, que viniera o nos cooperábamos para pagarle el transporte, ¿no? O luego regularmente pues como que cuando se graba como por primero la percusión, luego la armonía, ¿no? Entonces a veces eso tenía que moverse porque pues, o sea, primero a veces grabó la percusión, siempre grabó primero, digamos, para tener la base, la estructura de toda la canción, pero a veces pues no grabamos los metales sin piano, ¿no? O sea, solo el bajo nada más con las tumbadoras y Ajá, los exacto. timbales. O con la guía del MIDI, ¿no? Pues al final hacemos como una pista electrónica del MIDI para guiarnos, ¿no? Para saber más o menos la estructura armónica y con esa que digo, al final, si uno es muy clavado, pues puede influir un poco en la sensación de cómo se graba, ¿no? O sea, en la sabrosura, digamos, ¿no? O sea, al no escuchar un piano real, sino un piano ahí de computadora, por decirlo de alguna manera, pues como que se vuelve un poco más, no sé cómo decirlo, más frío, no sé cómo decirlo, pero bueno, intentamos que eso no se reflejara, digamos, en el momento de grabar, ¿no? Digo, sabemos que fue complicado y que pues al final son cosas que pues se nos escapan de las manos y que tenemos que resolver en el momento, ¿no? Entonces, pues fue así, o sea, como un poco complicado, a veces unos, a veces otros, pero pues al final, pues lo logramos, ¿no? Fue una cuestión de objetivos, ¿no? Desde que decidimos grabar, empezar a grabar el disco en un mes tenemos que tener esta rola grabada, ¿no? O en tanto tiempo, o por ejemplo, para la primer tema que sacamos era, La Bruja debe de quedar para noviembre, ¿no? Tal día, nuestra idea era con esta cuestión del Día de Muertos y hacer un cover que tiene que ver con los Días de Muertos y hacer un cover mexicano, queríamos como que fuera en ese día, ¿no? Entonces nos obligamos a que todo quedara grabado para poderlo masterizar y todo antes de ese tiempo, ¿no? Entonces un poco nos obligamos, ¿no? A que en un año quedara el disco. Eso era una pregunta que me vino a la cabeza. ¿Cuánto tiempo fue desde digamos, el inicio, estas primeras grabaciones nada más de percusión, hasta ya que ya terminaron? Pues, o sea, digo, o sea, hubo un momento en el que quizás a lo mejor, fue un año, ¿no? Un año en el que nos aventamos, digamos, todas las rolas, pero a veces, no sé, Nacho y Yuso se reunían y grababan, no sé, 4 temas, ¿no? Y a veces por cuestiones de tiempo, pues no podíamos grabar los metales todas las rolas, ¿no? Entonces a veces solo grabábamos 2 y se quedaban ahí en pausa esas y luego ellos volvían a grabar quizá otra rola más de percusión, ya teníamos como tareita ahí, ¿no? O ya habíamos grabado los metales y se quedaba en pausa hasta que pudiera el pianista, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, fue como ahí, fuimos armando un poco ahí a manera como de Tetris la grabación, pero en un año más o menos fue el tiempo que también nos pusimos nosotros un poco para poderlo sacar, ¿no? El disco. Entonces, ahora le vamos a pedir a Carmelo que nos platique este proceso, digamos, técnico, vivencial de cómo fue la grabación del disco de Ensamble Ácido. Así es. Sí, en nuestro caso fue algo muy extenso. Todos estuvieron de acuerdo, todos participaron, nadie dijo yo no voy. La cuestión que decías al inicio, la cuestión económica, hay gente que nos apoyó bastante en ese sentido, que hay cosas que se tienen que pagar como el estudio, y de ahí también viene el hecho de que nos tardamos un poco, que ahora apenas sale este disco. Nosotros, como yo te decía hace un rato, iniciamos con la primera canción desde que inició la pandemia, por ahí de marzo a abril del 2020. Estamos hablando ya de 2 años prácticamente. Y pues todos estuvieron de acuerdo, los que pudieron participaron, algunas personas se enfermaron, tuvieron que abandonar la situación. Todos sabemos que estuvo difícil al inicio, y en el estudio, pues grabamos en un pequeño estudio de un compañero que por ahí es el ingeniero de audio del grupo Yaguaru, que por ahí quien no va a conocer, ¿verdad? Que bueno, es otra historia, es la cumbia, pero bueno, es un compañero ya de muchos años. Nos dio muchísima facilidad en cuestión económica, en cuestión de tiempo, y bueno, todos participamos, y por eso nos tardamos tanto, porque cuando venían los repuntes del virus, entonces suspendíamos las grabaciones.
por la seguridad de todos los elementos, lo suspendíamos y hasta que volvía a bajar esta situación, entonces retomábamos las grabaciones. Entonces, por esa razón es que nos tardamos bastante, creo, pero bueno, a la segura, porque no hubo ninguna situación que lamentar en cuanto aquí a la banda, y pues nada, todos participamos y podemos decir orgullosamente que el disco pues es de toda la banda completa. Así es. Pero fueron grabando en secciones, o estaban Ajá, todos sí, ahí sí, en sí, el sí. estudio. No, sí, en secciones. Nos dábamos a citar, por ejemplo, percusión, tal fecha, y bueno, grabamos la percusión. Yo grabé toda la percusión también para la cuestión de practicidad. Posterior a eso grababa armonía, piano y bajo en una sesión igualmente, y luego los metales, y ya por último, bueno, pues la voz, pero sí hacíamos como que un cronograma para que fuera seccionado, o sea, no estábamos todos juntos por obvia razón. Así es. Porque además, digamos, el proceso tradicional de sacar el disco, obviamente ya en estos tiempos no funciona, ¿no? Y mucho menos en tiempos de pandemia, pues como que, como que el proceso ese de libro de texto, ¿no? De primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, pues en esos tiempos no funciona, y mucho menos lo de tener el disco grabado para empezar a promocionarlo, ¿no? Me imagino que en la experiencia de ustedes dos, primero fueron sacando temas individuales en las redes, ¿no? O sea, que eso ya es algo muy usual ahora, que antes no se hacía. Hasta que no tuvieras todo el disco completo, empezabas a promocionar un tema, luego al otro. Pero aquí es al revés. Incluso tengo entendido que había temas completitos ya hechos mucho antes de que se hubieran grabado los otros, pues, y los empezaron a soltar. ¿Cuáles temas esos fueron en cada uno de los casos? No sé, ustedes, los de Calavera, primero. A ver si quieres yo. Apagado. ¿Ahí me Sí, sí, escuchan? sí. Bueno, pues en nuestro caso, pues sí, ya teníamos escritos los temas que íbamos a grabar. O sea, ya teníamos el plan de los temas que íbamos a ir grabando poco a poco, pero como comentas, Rafa, fuimos lanzando sencillo cada mes y medio, fuimos lanzándolos, en lo que ¿Cuál fue también el podemos. primero? El primero fue La Bruja. Fue La Bruja. De hecho, La Bruja, ya sabía yo que ya había hecho un arreglo, ya habían grabado como ninguno. El maestro Leo ya habían grabado uno y me puse a escucharlo, por supuesto, un buen tiempo antes para no hacer lo mismo, ¿no? Porque Pues se tenemos que, trata, ¿no? Oye, ¿no? para Para no hacer lo hacerlo bien, mismo. dice. No, para no hacer lo mismo, ¿no? Porque pues hay que investigar y hay que estar, ¿no? Hay que estar también al día los músicos, ¿no? Tenemos que estar también pendientes de qué es lo que pasa en el mundo de la salsa, conocer la historia y conocer también los compañeros que están haciendo, ¿no? Hay que estar también investigando, ¿no? Y escuchando también otros proyectos, ¿no? Los proyectos no solo hay que escucharlos para criticarlos, sino simplemente para ver qué está sucediendo, ¿no? Y no querer también ser el inventor de algo, ¿no? Sino al contrario, enriquecer, ¿no? Enriquecer un poco el género en lo que uno no haya escuchado, ¿no? Pero sí, en nuestro caso ya teníamos esos temas. Por ahí creo que fue de los que compuse, como que en el proceso, creo que alguno se compuso, o sea, lo compuse en ese tiempo y dije, a ver, si me incluimos y hago algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, Incertidumbre fue uno de ellos, ¿no? Incertidumbre que es el nombre del disco, lo compuse ya durante la pandemia, o sea, no fue una canción que íbamos a incluir en el disco, pero un día pues, me salió esa idea y pues fue que dije, pues estamos en la pandemia, pues fue lo que me salió, fue lo que yo quise decir y pues ahí fue donde quedó. De hecho, el disco se iba a llamar Corazón de Bailador, que es un tema que también incluimos, pero ya cuando escuchamos el disco completo, nos dimos cuenta que en realidad tenía un sonido un poco más, no tanto no dirigido al bailador como tal, sino tenía un sonido un poco más social y un sonido distinto, ¿no? Y quizás un poco más oscuro, por así decirlo, si lo queremos ver así. Y entonces decidimos mejor ponerle Incertidumbre al álbum completo. Uh-huh. Eh, ah, Oscar Carmelo.
Sí, bueno, perdón, después de agotar el tema, si ya se tenían algunos temas previos a este tiempo de pandemia y que vienen incluidos en el disco, después no se me vaya a olvidar, porque Carmelo mencionó ahorita la parte, pues sí, la parte del dinero, de dónde salen los recursos, ¿verdad? Para hacer esto. Sí, perdón que les interrumpa. Carmelo, ¿ya tenían ustedes algunos temas? Bueno, el primero que les pegó fue así un sencillo que grabaron, ¿verdad? El de no par, sí, pero ya fue en la Paro. pandemia. Sí, sí, de hecho, de ahí nace ese tema, justamente, como les comentaba, es una vivencia de un personal de salud, y de ahí nace el tema. Ahí fue cuando iniciamos. Creo que hoy las redes sociales, pues todos ya sabemos que es una fortaleza que ya hoy tenemos, o oportunidad. Entonces la quisimos aprovechar al máximo, por eso es que aventamos, pues No Paran, que es parte obviamente de la producción. Y hace unos meses también hicimos un video de La Hija del Tambor, se llama La Hija del Tambor. Con esa participamos ahí en el festival que organiza Leo. Y bueno, en realidad esos son los dos temas que nosotros tenemos lanzados por ahí en las redes sociales como tal. Lo demás ya no lo pudimos hacer justamente por esto que menciona Leo, por la cuestión económica, porque pues es algo complejo al no haber trabajo suficiente en cuestión de la orquesta. Bueno, pues no hay de dónde haya ingresos, y bueno, toda la cuestión económica siempre ha corrido parte de mía y de Rocío. Rocío es mi esposa, la cantante de Ensamble Ácido, y pues nosotros somos los que solventamos la situación económica en cuestión de producción, bueno, de todo lo que tenga que ver, y pues por eso es que también es un poco lento todo esto, y pues tardado, difícil, pero pues nada, a veces no tienes más recompensa que los likes, que los comentarios, que comparten tus temas en las redes sociales. A veces no es más que esa la recompensa, pero creo que es muy, muy gratificante, y pues en eso estamos todos. Así es. Porque, bueno, antes de pasar a lo económico, me da mucha curiosidad saber cuál es el manejo de ustedes de las redes, pues, y cómo les ha servido y cómo creen que les va a servir cuando volvamos a la normalidad, ¿no? Lo que signifique volver a la normalidad. Este, ¿Cuál va a ser el papel de las redes? Porque además, de alguna manera, durante la pandemia fue otra de las cosas que ganamos, aprendimos a usar las redes, ¿no? O nos obligamos a usar las redes, no, porque pues no había de otra, era la única manera de comunicarse con la gente, ¿no? Este, Quizás si no hubiera habido pandemia, pues muchos grupos seguirían así como que en el hueso, ¿no? Porque pues es lo que te da de comer, pues ni modo, pues hay que, hay que, hay que reconocerlo, pues, y es importante, pero la pandemia nos obligó a trabajar en redes, ¿no? A pesar de que muchos de nosotros no, pues no teníamos un manejo muy bueno de las redes. ¿Cómo ven el manejo de redes, el manejo en general de la comunicación electrónica? ¿Cómo les ha servido? ¿Cómo lo han hecho? ¿Y cómo lo ven para el desarrollo de cada uno de sus grupos en particular hacia adelante? Pues yo creo que ahora es muy, más bien ahora todo se mueve por ahí, ¿no? Digo, creo que somos de una generación, bueno, nosotros, eh, digo, no Sí, somos tan claro. jóvenes, pero tampoco somos tan, Pero pero tampoco creo que tan vivimos, viejos. pero vivimos un poco el cambio, ¿no? Tecnológico, o sea, crecimos comprando discos, sabiendo, hasta incluso ya estando en la música sin tener estas redes sociales que apenas empezaban, ¿no? Como no había esta, como ahora. Y creo que ahora te da la facilidad, ¿no? Yo creo de que te puede escuchar alguien en Colombia, ¿no? Así con un clic, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Y eso es lo padre y lo chido de la tecnología ahora, ¿no? Que con un simple like puedes llegar a gente que si hubiéramos grabado el disco solitos, pues quién sabe dónde lo hubiéramos promocionado, ¿no? O sea, no sabríamos a qué lugares. Y luego en México habría, que creo que la industria de la salsa, así como lo queremos hacer nosotros, no hay como una industria como tal, ¿no? O sea, no hay un festival de salsa como, bueno, creo que sí en Veracruz, ¿no?
pero tampoco es que como que haya esa apertura a bandas mexicanas, ¿no? A bandas nuevas, ¿no? Creo que también está muy, como, no sé cómo decirlo, muy predispuesta ese ámbito de la salsa en México que solo es para el hueso, solo vas a escuchar salsa en salones a las rolas que ya han tocado 1000 veces y uno como músico también va a tocar las mismas canciones cada 8 días, ¿no? Entonces, creo que ahora las redes sociales ayudan eso también a nosotros, ¿no? A escuchar que por ejemplo está el Ensamble Ácido y grabó otras bandas que están queriendo hacer eh, que, algo como nosotros, ¿no? O sea, dejar claro que hay un ámbito salsero mexicano y que hay un estilo mexicano de salsa, ¿no? Que se escucha y hay gente que quiere innovar, que quiere hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que para eso nos ayuda mucho las redes sociales, ¿no? A promocionarnos, a darnos a conocer. Y digo, también nosotros también, al ser músicos, pues tocamos en otros grupos y también te ayuda un poco a captar público, ¿no? O sea, por ejemplo, yo toco con otras bandillas y de alguna manera las personas que me siguen en otros proyectos, pues como que de repente ven que publico alguna otra cosa de salsa y dicen, ah, mira, ahora este hace otra cosa, ¿no? Entonces ya jalas un poco de público de otro género a esto, ¿no? Y así, o sea, yo creo que eso es la funcionalidad de las redes sociales. Digo, al final, por ejemplo, el hecho de tener un disco físico, creo que a veces es un poco más la nostalgia de esta transición generacional que nosotros tenemos, también del hecho digo, por ejemplo, a Nacho yo llevo a conocerlo, nos conocimos desde la prepa, ¿no? Desde hace 15 años o un poquito más. Entonces, siempre ha sido nuestro sueño, desde que estamos chavos, desde que nos metimos en la salsa, que nos llamó la atención este ritmo, este género, el hecho de querer tener una orquesta de salsa con calidad y luego volvernos estudiantes de música y, digamos, de escuela clásica, como formalizar todo eso y ya no solo dejar la salsa en ese ámbito, ¿no? Sino tratar de trascender un poco más. Y digo, ahora tener nuestro disco físico, por eso digo un poco la nostalgia, ¿no? Se vuelve como a ver nuestros discos ahí, pues sí, sí te llena de orgullo y satisfacción, ¿no? De decir, ya lo logramos, ¿no? Aunque ahora la industria no se mueva tanto así, ¿no? De hecho, hasta generas un poco más de ganancia económica mediante Spotify y bueno, las plataformas digitales, ¿no? YouTube y todo esto. Entonces yo creo que eso es lo que nos toca ahora con estas redes sociales, ¿no? Es la facilidad que te da. Para el Carmelo. caso de, perdón, Rafa, No, Carmelo, un poco las redes sociales. sí, 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 sí. Creo que las redes sociales vinieron a nivelar la balanza. Así lo veo yo. Antes, si no le invertías en la difusión, Trabó. Trabó. parece que se le fue la señal subas un video. ay, Ahí está. ¿Ya me oyen? ¿Sí me oían? Y ahora sí, ya. Bueno, no sé hasta dónde me oyeron, pero bueno, inicio. Creo que las redes sociales vinieron a nivelar la balanza. Creo que eso fue, porque hoy simplemente tú subes un video y como decía Oscar, o sea, te pueden escuchar en Colombia, Nueva York, Japón, en cualquier parte del mundo con un solo clic, ¿no? Suena cliché, pero bueno, así es. Y eso para nosotros que somos músicos independientes, pues es totalmente algo bien favorable. Nosotros por ahí tuvimos algunas felicitaciones en redes sociales de Nueva York. Tuvimos en una entrevista con Amor y Sabor Latino por ahí, que es un programa en Nueva York. Pudieron sonar la canción de No Paran justamente en la radio de Nueva York. O sea, es algo que uno no sabe la trascendencia que tiene, porque bueno, uno vive aquí local, pero bueno, es un hecho que hoy las redes sociales son totalmente una casi bendición para nosotros músicos independientes. Sí, perdón, Leo, te interrumpí. sí. No, yo quería justo preguntarles la cara opuesta de la bondad de las redes, digamos. Con esto de las redes,
y el tener independencia en la producción, resulta maravilloso, ¿no? Porque ya no te dice alguien, la disquera o quien sea, sí, pero tienes que incluir tal tema, sí, pero acórtalo porque esto está muy largo, sí, pero recórtalo. La verdad eran, salvo muy contadas excepciones, creo que no había disqueras que dieran las facilidades, eh, y menos que creyeran que este producto de la salsa mexicana, por etiquetarlo de alguna manera, eh, pudiera competir internacionalmente. En las disqueras normalmente tenían ya su catálogo, entonces creen que la salsa se hace en tales y tales países y las estrellas son tales. Cuando uno acudía, al menos aquí en México, un servidor anduve recorriendo las casas disqueras para grabar nuestro primer disco, para ver quién quería dar el sello. La verdad, me rechazaron en todas y en algunas de manera cortés y todo, pero en otras hasta, pues de manera despectiva, ¿no? O sea, como, no, esto, grupo mexicano en salsa, no. Este, la, les decía, la pregunta es, la otra cara de las redes es que hay millones de opciones y si las orquestas mexicanas no están enmarcadas en lo que se considera la producción de esta música, creo que es un riesgo mayor que hay que superar, o no sé si sea un obstáculo propiamente, pero creo que sí es una condición que hay que tener muy en cuenta, que, que lo tenemos que tenemos todo esto en contra también. Hoy un joven, por ejemplo, tiene millones de opciones de escuchar música y si no está habituado a escuchar este género musical, cuando se aventure a escucharlo, el que elija una orquesta mexicana se me antoja difícil. O a lo mejor mi visión es muy pesimista, pero sí me gustaría saber su opinión al respecto. Pues yo considero que se vuelve una subjetividad, o sea, también yo creo que ahí tiene que ver la honestidad del trabajo que queremos hacer nosotros como orquesta, o sea, de la pretensión que buscas, ¿no? De respecto a lo que quieres obtener con tu producto, ¿no? O sea, si quieres, en qué foro quieres tocar, ¿no? No sé, digo, entiendo a lo que vas, creo que es un poco complejo en el sentido de que justo en lo que decía hace rato, en México no hay como un movimiento salsero, sí lo hay, o sea, yo creo que la salsa está muy, muy impregnada en la cultura mexicana, pero no la salsa que queremos hacer o que queremos escuchar, ¿no? Sino más la salsa romántica o comercial, o no sé cómo la cataloguen, pero bueno, creo que me doy a entender con lo que quiero decir. La gente está acostumbrada a eso, ¿no? La gente está acostumbrada a la salsa tenerlo en un lugar como de diversión, ¿no? No tanto como prestarle atención, no tanto como ya sea en cuestión de arreglo, en cuestión de letra, ¿no? De lo que sea, como que no hay una búsqueda, como quizás la gente que escucha rock o que escucha trova o qué sé yo, ¿no? Puedo hablar de muchos géneros, ya hay una preocupación quizás que también está el otro ámbito, ¿no? Siempre va a haber esta cuestión como, por decirlo de alguna manera, pop dentro de los géneros musicales, que al decir pop me refiero a esta cuestión comercial, ¿no? Que se busca más como más allá de la satisfacción personal de querer hacer un disco con un buen arreglo, una buena letra, sino más bien voy a hacer un disco que pegue y que no me importa qué diga, no me importa cómo suene, que pegue nada más, ¿no? Y Que me que sea genere famoso, dinero. ¿no? Sí. Exacto. Entonces, yo creo que va por ahí lo que comentas, ¿no? O sea, justo los jóvenes tienen esa opción y también ahora en las redes ya tenemos también esa invasión de que te imponen un poco lo que hay que escuchar, lo que tienes que leer, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que sí se vuelve complicado, sí es complejo esa subjetividad que tiene ahora la gente para poder escuchar un proyecto, pero yo creo que ahí está de cara lo que comento, ¿no? Nuestro trabajo, la honestidad con lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, ¿no? Y creo que de ahí se obtendrán los resultados, ¿no? O sea, al haber muchísimas opciones, al final, no sé, se me ocurre que es como ir a una heladería y ves un buen de opciones, al final vas a escoger lo que a ti te guste, ¿no? O sea, no sé,
no sé, que a ti te gusta el pistache y a la mayor, lo que venden más es el chocolate, ¿no? Pero pues a mí me gusta el pistache, yo voy a consumir el pistache porque a mí me gusta eso, es lo mismo en esto, ¿no? O sea, abre un chingo de opciones de orquestas de salsa, por ponerlo, pero nosotros estamos dejando claro un estilo, una manera de cómo queremos hacerlo, y obviamente la gente pues, que se identifique con eso, pues nos va a escuchar, ¿no? Por eso digo que ahí está de cara nuestra honestidad, ¿no? Nuestro trabajo, lo que queremos dejar claro y lo que queremos hacer, ¿no? Muy bien. Ustedes dos, Carmelo, Nacho. Sí, mira, yo lo que podría comentar de eso es que las redes sociales, sí, claro, ¿no? Son una ayuda impresionante, pero también como lo comentaba Leo, pues sí, hay millones de opciones y entonces tienes que saber, bueno, tienes que aprender a manejar las redes, o sea, hay gente en las redes que te enseña a manejar, ¿no? Y entonces es como un reto más para los músicos. Los músicos tenemos que componer, tocar, grabar, mil cosas, pero aparte ahora tenemos que aprender a cómo vamos a dar un mensaje. Por ejemplo, ensamble ácido yo he visto en las redes que se manejan de una manera, ¿no? Y esa es su manera de manejarse en las redes, tienen una forma, tienen una manera de venderse, que todo al final de cuentas todo es comercial, sea muy comercial o poco, todo se vende, ¿no? Y al final ellos tienen una manera de venderse, ¿no? Y eso les ha funcionado también, o sea, al final tenemos que buscar una marca, también generar como cierta empresa, ¿no? Cierto, o sea, que la gente encuentre algo, es como un pan Bimbo, ¿no? Si el pan Bimbo empezara a vender refresco, o el Bimbo, pues ya, ¿no? O sea, no, o sea, tú vas a comprarle pan, igual una orquesta debe de vender algo genuino, ¿no? Tiene que tener un concepto, si lo quieres ver así, único, o algo que le ofrezca a la gente que sea diferente, ¿no? Y creo yo que el mayor reto en México, creo yo, es mantener una orquesta unida. Creo que lo más difícil es poder hacer que tengas una orquesta donde todos quieran caminar hacia el mismo punto. Yo siento que en México realmente muchos dicen que es la competencia entre orquestas y no, es el mismo movimiento interno. Si uno piensa si pensáramos en Los Ángeles Azules, supongamos, ¿no? O sea, es una banda que tiene muchos años, ¿no? Muchos años. Si le preguntáramos cómo empezaron esa orquesta, te van a decir lo mismo que nosotros ahorita, pues invertimos, metimos dinero y intentamos y buscamos y no salía nada. Y de repente ya tienen 20 años y les va bien. Pero creo que tiene que ver con esa unión entre músicos, de una empresa, o sea, todo está en el movimiento interno. Y si eso está bien, si eso está sano, tus redes van a estar sanas, todo tu movimiento va a ser sano. Hay que tener paciencia. Yo creo que en esto hay que tener paciencia, hay que tener dedicación, como cuando haces una carrera, hay quienes se salen al segundo semestre, hay quienes dicen el tercero, ahí nos vemos, y hay quien termina y luego sigue con la maestría y tata, y sigue. Creo que es igual esto, ¿no? Es una carrera que si ya tienes un concepto en redes, en todo, creo que debes de seguirlo, mantenerlo. Y ese es el verdadero reto, creo yo, que las orquestas se desintegran por los egos, a veces dicen que es por el ego de que uno habla mal de una orquesta. Qué bueno que hablen mal de una orquesta, porque si hablan mal de ti, pues ya te están haciendo publicidad, ¿no? O lo que digan de ti es bueno. El problema es que no hablen, ¿no? Pero cuando se critican dentro del mismo organismo, oh, ya eso como un matrimonio, como cualquier relación, ¿no? La relación con tus suegros, con tus hermanos, todo ahí está la clave de hacer que el mundo, en cualquier género, pop, rock, llámese como sea, llegue lejos un producto. No tiene que ver con que hay es el talento y que ay, no es que él es único, no, tiene que ver con la amistad, la relación que tienes con la gente. El cariño, el humanismo, eso siento que en la música se pierde eso, o sea, todo el mundo quiere el dinero, oye, y si tu músico está enfermo, y si el otro no puede, oye, ayuda, o sea, creo que tenemos que ser más humanos, eso es lo principal del arte, ¿no? Del artista, de la capacidad de corazón que puede tener, y eso en las redes, claro que se va a reflejar, eso creo y eso la gente pues sí lo siente, ¿no? Yo creo que eso al final la gente lo percibe y por supuesto lo que comentaba pues es ir caminando, es ir aportando. Oye, ya pasé que mi primer disco no pegó. Bueno, voy por el segundo. Bueno, no pegó. Voy por el tercero. Ah, bueno, pues ya me creen.
ya me están sonando en otros lados, pero creo que es como, mientras los músicos tenemos que buscar otros medios de vivir, como los covers, pero mientras creo que debemos de seguir creyendo en nuestra empresa, como lo está haciendo Ensamble Ácido, como lo hace Capsicum, como lo ha hecho Viragó, como lo hace Contraste, como lo hace La Revelación, como lo hacen muchas orquestas que hoy en día están trabajando, a veces se caen, pero pues siguen adelante. Creo que tenemos que seguir en esta lucha, sobre todo interna en las orquestas, y entre más músicos, pues peor, pero hay que ceder, no hay más, o sea, hay que tener una buena dirección, hay que saber cómo dirigir estos proyectos que son muy complicados, pero definitivamente las redes sociales hoy en día nos están ayudando a todas estas orquestas independientes, y la gente puede tener, así como encuentra basura en internet, puede encontrar cosas maravillosas en el internet, y puede enamorarse de los proyectos y hacerse fan de algo que quizás nunca lo hubiéramos logrado sin las redes, ¿no? Muy bien. Carmelo, ¿tienes algo que decir? Sí, claro. Lo que comenta Leo, que bueno, ¿en qué aspecto nos puede ser contraproducente las redes que siempre te van bueno, como dice Leo, te van a elegir, quieren oír salsa y van a elegir a un puertorriqueño, a un cubano, a un colombiano? Digo, eso es de alguna manera naturalmente entendible porque son lugares de donde se originó y de donde viene toda esta situación. No quiere decir que en México no haya oportunidad, más allá de decir calidad, porque hay veces que no se atreven a reconocer, ni siquiera uno mismo aquí, o sea, ni siquiera aquí las mismas orquestas nos apoyamos, pero bueno, creo que es otro tema. Creo que es importante saber que aquí hay gran oportunidad, porque creo que los músicos mexicanos somos muy versátiles y somos muy buenos para musicalmente, ¿no? Entonces sí hay gran oportunidad y creo que en la manera posible de volumen de producción que uno haga como orquesta en las redes y que lo lance y que llenes tu canal y que llenes tu página de cantidad de producción honesta, como dice Oscar, honesta y con pasión. Creo que es una parte bien importante que no hay que dejar de lado, porque la pasión tiene que ver con la interpretación. Y nosotros somos músicos y sabemos que la interpretación es un punto súper importante. Cuando tú escuchas un cantante que técnicamente es increíble, pero que a lo mejor no tiene la interpretación que otro no tiene tanta técnica, pero tiene gran interpretación, pues claro que voltea a ver el que tiene la interpretación, no por menospreciar ni por hacer menos, simplemente creo que la pasión con la que hagas tu música, tu proyecto es muy importante, así como la honestidad, los mensajes de las letras que generes. Yo creo que el volumen, vuelvo a eso, la cantidad de volumen de producción que tú le metas a tu canal va a ser conforme cuando alguien busque salsa mexicana o salsa en general, si tú tienes 10 canciones, pues no es lo mismo que tengas 80, ¿no? Obviamente por simple estadística, pues claro que le va a salir un grupo mexicano después de 80 que metas ahí, obviamente más personas te van a conocer, claro, es muy difícil, es de mucho tiempo, ya lo dice Nacho, tener una orquesta unida es sumamente difícil. Para lograr un volumen de producción de 50 y más canciones, pues es algo bien complejo, ¿no? Y ahorita Nacho decía algo que me llamó un poco la atención, que no lo había notado, creo que yo hubiera dado el mismo ejemplo hasta que no lo escuché o hasta que no escuchas eso de alguien más cuando te das cuenta. Nacho pone a Los Ángeles Azules de ejemplo. Estamos hablando de salsa y no hay una orquesta mexicana en la cual nos podamos referir, o sea, que sea un referente. Tenemos que irnos a la cumbia, porque sabemos que es un país de cumbia y que es bueno, a mí me gusta la cumbia, ¿no? Pero en este caso, bueno, me llamó un poco la atención y repito, yo creo que hubiera dado el mismo ejemplo, ¿eh? Y pues sí, son grupos que están ahí de hace 20, 30 años y que invierten y repito, creo que el nivel de producción que nosotros hagamos va a ser conforme podamos ir más allá y más lejos. Eso creo. Y como que no le encuentro sentido, ¿no? No le encuentro sentido, pero es ahora lo que está funcionando, ¿no? Y
y que te jala muchísimo público, ¿no? Tengo muchos amigos que igual son músicos y que a raíz de que empezaron a hacer videitos en TikTok y estas cosas, digo, aunque para mí no tenga ningún sentido y creo que para la mayoría de los de mi generación, así como tú lo planteas, pues no lo encontramos sentido, pero les funciona, ¿no? Y si tú te metes, es más fácil captar más público. ¿Por qué? Porque la gente está ahorita ahí metido, ¿no? En ese, y si haces un contenido salsero con TikTok, puedes ser que captes más público, ¿no? Pues es como generacional ahí. También nosotros sufrimos un poco de eso a veces, ¿no? Yo, en el plan optimista, me gustaría saber hasta qué punto ustedes sienten que han creado una, pues así como una base de seguidores, ¿no? O sea, un club de fans o no sé cómo llamarle. O sea, ¿creen que lo han logrado? Chiquito o grande, eso realmente es irrelevante, sino que sí han logrado crear un número de personas que pues ya los conocen, medio los siguen, y que a lo mejor en el futuro podrían ir a verlos a algún lugar donde se presenten en vivo, etcétera. Pues creo que nosotros, como Calavera, digo, viniendo de Goliat, con Goliat ya teníamos ciertas gente que nos seguía, ¿no? Que, como dices, ¿no? Así, siempre un comentario, siempre un like, compartiendo nuestra música, siempre al pendiente, inclusive también en los conciertos, ¿no? Ahora que cambió a Calavera, digamos que un poco del público que estaba siguiendo a Goliat, pues al ver que éramos la mayoría de Goliat, pues obviamente como que echaron el ojo a ver qué, y digo, creo que tenemos la fortuna de tener unas cuantas personas, digo, a decir verdad, no sé cuántas, no podría darte un número exacto, pero sí creo que hay una cantidad ahí de gente que sí está siguiendo nuestros pasos, ¿no? Que está interesada en ver qué es lo que estamos haciendo. Digo, los incluimos también a ustedes, ¿no? Que digo, al final, pues nosotros venimos de la nada, por decirlo de alguna manera, y ya estamos aquí platicando con ustedes, ¿no? Que nos están dando la oportunidad de. Entonces, pues creo que por ahí vamos generando un cierto ruido y no solo nosotros, creo que también estamos en una etapa de que hay una necesidad, eh, creo que me voy a meter más en lo que voy a decir, hay una necesidad social de esa búsqueda como, como ya no ser tan malinchistas, no solo en el aspecto musical, ¿no? Sino en general, en muchos aspectos, podría decir social. Pero bueno, es meterme en otro tema, pero bueno, creo que en el caso específico de lo que estamos hablando, que es la salsa en México, creo que hay una necesidad de generar eso, de hacer salsa más mexicana, ¿no? De ya no ir a un concierto y escuchar a un mexicano hablando como colombiano o puertorriqueño, ¿no? O sea, pues no, somos mexicanos, ¿no? Y tenemos una esencia nuestra, ¿no? No hay necesidad de querer como, sí, como querer hablar como otro para que te escuchen o para que te quieran, ¿no? Pues no, o sea, más bien, Cuando a nuestra generación llegaba alguien y decía, ¿qué va? Mi acere. Ajá, exacto. Por si eres de aquí del dique, pues. Ajá, exacto, exacto. En el escenario hablando así, ¿qué pasó, mi gente? ¿Cómo está todo? Y abajo hablando así como nosotros, ¿no? O sea, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y aparte, pues como que aumentas ese malinchismo, ¿no? O sea, de decir, solo los colombianos, solo los puertorriqueños, solo los cubanos hacen ese género, ¿no? En México, ¿no? Si lo haces, no, está mal, ustedes hacen cumbia, ¿no? Como, bueno, un poco como sacando la colación que estábamos comentando ahorita, ¿no? Pero ya me perdí de lo que estaba diciendo, pero bueno. No, que es un poco que yo sí creo que el trabajo de redes da frutos. Les preguntaba si les has dado frutos sí tangibles, o sea, gente que sepan que los sigues, gente que los... y repito y enfatizo, chiquito o grande, pues, eso es lo de menos, pues cada quien tiene si tienen una manera, un grupo de gente que lo sigue. Me imagino que también pasa con Ensamble Ácido, ¿no? Sí, así es. Así es. Hay gente que nos sigue todo el tiempo en redes, como dice Oscar, los likes, los comentarios, las felicitaciones. Nos preguntan que dónde nos presentamos, que bueno, ahorita en esa cuestión estamos un poco parados, pero sí, claro que las redes sociales son súper importantes para esta cuestión de los seguidores y se generan cada día. A nosotros nos aparecen, digo, a lo mejor no es mucho, pero por semana 10, 12 seguidores y va creciendo poco a poco gracias a que pues ahí estamos atentos en las redes y vamos generando un poco más de contenido.
Pero sí es importante esto de las redes para los seguidores. Y pues afortunadamente, y un saludo a toda la gente que por ahí no nos deja y nos manda sus mensajes y nos regala sus likes en las redes. Así es. Muy bien. Bueno, no sé cómo veas, Leonardo. Sí, no, pues yo creo que el tema, yo les agradezco. A mí me queda claro y la verdad me alienta mucho verlos, ya se los había expresado en lo individual, el verlos a ustedes haciendo el disco en plena pandemia es algo que motiva, algo que alienta, que nos da esperanzas, el escuchar, por ejemplo, a Oscar, cuando habla en la música de la honestidad, o sea, no se trata de ir tras el éxito que nos haga millonarios. Queremos vivir de la música, pero comunicando lo que sentimos, siendo honestos, siendo siempre con la honestidad, no para halagar a nadie, sino comunicar lo que necesitamos comunicar. Lo que menciona Nacho, pues que es la constancia, ¿no? Que es muy necesaria. Carmelo menciona el volumen de producción. Yo creo que son cosas que nos llevarían a muy buen puerto en algún momento. Ahorita, como el título del disco de Calavera, incertidumbre, está lleno de incertidumbre, pero lo digo con toda sinceridad, en verdad, les agradezco participar en el coloquio, pero más les agradezco la actividad que están realizando y les deseo, pues, lo mejor de lo mejor, que logren sus objetivos, ¿eh? Un abrazo para todos. Y Rafa, no sé qué. No, pues igual, obviamente a nosotros nos da un gustote ver, pues chavos y no tan chavos, pero digamos, las nuevas generaciones que vienen, a nosotros nos tocó vivir unas cosas, a ustedes les va a tocar vivir otras, y hay chavitos que están pues siguiendo los pasos, pues, y yo creo que de eso se trata, pues, y de permanencia, de terquedad, pues, de seguirle. Eh, sí, yo creo que es válido la, pues la idea de querer vivir de esto, evidentemente, pues todo el mundo quiere vivir de lo que sabe hacer, pero tendríamos también que tener en cuenta que hay algo un poquito más importante que eso, pues, ¿no? O sea, si todos estamos en esto porque creemos que la música es importante y que pues a veces tenemos que hacer otras cosas, pues sí, ¿no? O sea, y tenemos que sobrevivir haciendo otra cosa, pues también, ¿no? O sea, de eso, porque creemos que la música debe de seguir adelante. Entonces, de eso se trató el coloquio, esa es la idea de la gente que estamos haciendo esto, que nos escuchemos, no solo musicalmente, sino que podamos escuchar lo que el otro opina, etcétera. Y nosotros, digo, lo tengo que confesar con Leonardo, como que estábamos así como que esperando, me dio una tormenta así de discusiones y de malas ondas, y no, o sea, en general fue un coloquio bastante cordial en el sentido de que no quiere decir que todo el mundo tenga que estar de acuerdo, pero cordial en el sentido que, bueno, esto es lo que pienso y esto es lo que quiero. En muchos casos se vio de que de repente, pues algo que decía el otro, tú no lo habías pensado, y dices, no está tan mal, ¿no? Y eso te desencadena otras cosas. De eso se trata. Yo creo que al final va a ser la única manera en que, o sea, los músicos de este género en México sigan haciendo lo que cada quien necesita hacer, pero escuchándose, ¿no? O sea, ahora sí que estamos en el mismo barco, vamos a remar para el mismo lado, ¿no? Si cada quien rema para donde puede, pues no. Entonces, a mí me da esperanza. No sé si soy optimista y redento, pero me da esperanza y pues igual muchas gracias y esperemos que esta sea una de muchas experiencias de este tipo. Y pues yo nada más quisiera decir que gracias y qué chido que hagan este tipo de ejercicios, no sé cómo llamarlo, Ejercicio de, está bien. de pues sí, que se generen estos momentos, digamos, justo para lo que dices, ¿no? O sea, porque creo que estamos en una comunidad donde existen muchos paradigmas respecto a las competencias y a quién hace bien o quién no hace bien, y justo más bien hay que tener esa apertura, ¿no? De quitarnos eso, al final
pues es una cuestión social, ¿no? Si entre todos nos apoyamos, pues todos vamos a salir adelante, ¿no? O sea, no tenemos por qué estarnos aventando mierda entre nosotros, ¿no? No es necesario, ¿no? O sea, ¿para qué, no? Si nada más nos estamos hundiendo entre nosotros. Más bien, qué chido ver a más orquestas y digo, quien vea esto y ahora que están ustedes aquí, se los hago saber, cuenten en Calavera como una orquesta hermana, o sea, nosotros no buscamos la competencia, nosotros, como lo vuelvo a repetir, nosotros estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y supongo que ustedes también. Entonces vamos a generar espacios donde podamos hacer ambos lo que nos apasiona, ¿no? Cada quien a su estilo, cada quien a su manera de pensar, que creo que en estos tipos de espacios me he dado cuenta, como ustedes, creo, que al final estamos en el mismo canal y estamos pensando cosas parecidas y estamos queriendo hacer, digo, cada quien a su camino y todo, pero vamos por el mismo camino, ¿no? Y muchas gracias en verdad por darnos esta posibilidad de poder platicar, de poder escucharnos, de poder darnos a entender que estamos en el mismo camino y que aquí seguiremos, ¿no? Y ojalá empiece este camino a abrirse más, que haya más espacios, haya más festivales, que se quite ese malinchismo, se rompen todos esos paradigmas, ¿no? Y bueno, ya, muchas gracias. ¿Alguien más un comentario ya para despedirnos? Bueno, yo también les quiero agradecer, Leo, Rafa, que bueno, también aquí Carmelo, Karim, que estamos todos aquí en la mesa, les agradezco este espacio. Y bueno, yo para despedir nada más yo quisiera decir que hay que quitarnos de esta onda de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, todo esto. Al final, la salsa fue hecha por la diversidad de todo este folclore que hay en Latinoamérica, ¿no? O sea, al final no hay que seguir pensando en que no somos Puerto Rico, no, yo creo que hay que hacer lo que podemos hacer, o sea, hay que seguir trabajando, seguir estudiando nuestro instrumento, estudiando, en mi caso la composición, o sea, seguirnos preparando para lo que viene. Yo creo que en México vienen cosas muy buenas, yo creo que el mundo está poniendo el ojo en México. Hay orquestas que están haciendo cosas muy buenas y creo que el mundo entero se está dando cuenta de eso y creo que debemos de seguir con eso y no importa si somos mexicanos, si somos colombianos, si somos de donde sea, tenemos que ver la manera de sacar nuestras empresas adelante y nuestros proyectos y lo repito, ¿no? Todo está en el movimiento interno de cada orquesta. Debemos de creer en lo que hacemos e invito a nuestros hermanos mexicanos y del mundo también que escuchen también, que tengan un oído crítico, sea mexicano, sea de donde sea, pero que apoyen los proyectos que les gusta y que realmente ese dinero llegue al artista, llegue para que pueda seguir haciendo lo que le gusta, ¿no? Eso yo lo diría. Gracias. Pues ya nada más ahora sí que un cierre, Carmelo. Sí, agradecerles fraternalmente, perdón, Leo y Rafa, por esto que generan. Este movimiento creo que es muy, muy importante. Creo que ustedes ya lo vienen trabajando desde hace años, pero bueno, en Veracruz pues, es una tierra caliente, una tierra de salsa. Acá en la ciudad pues no tanto, y gracias a la pandemia pues todo esto nos hizo que nos conociéramos, que llegáramos a todo esto. Muchas gracias por todo ese esfuerzo, por el festival de Cómo Suena la Clave, Leo. Muchísimas gracias por eso y por tomarnos en cuenta. En nuestra orquesta hermana Calavera, igualmente un saludo de Ensamble Ácido y pues aquí andamos yo sé que todos trabajamos individualmente y a veces decimos no necesitamos de nadie más que nuestro trabajo, pero en realidad cualquier situación aquí andamos con toda la disposición. Y bueno, mentalmente nosotros ya estábamos, Ensamble Ácido, estábamos generando una situación de hacer un movimiento de salsa mexicana, pero un movimiento de que, bueno, la salsa viene de la calle, entonces salir a la calle, y esto me ayudó mucho lo que Leo hace allá con el viejo, allá en fin de año que hace en Veracruz, me surgió y me apoyó mucho en esa idea que yo ya estaba maquinando mentalmente de salir a la calle. O sea, no necesitamos un salón, no necesitamos un centro de baile para poder mover la salsa mexicana. Y bueno, eso se sigue maquinando aquí y en algún momento se va a poder consolidar y pues ahí estaremos en contacto con la orquesta hermana Calavera y pues las demás que quieran participar, y creo que eso es algo bien vital para que esto pueda caminar. Y muchísimas gracias, en serio.